Buenos días chicos, en la clase de hoy vamos a continuar viendo un poquito el lenguaje algebraico y haremos dos ejercicios, este y este, al final de la explicación, ¿vale? Sin más dilaciones, empezamos a explicar un poquito lo que tenía pensado para hoy. Digamos que para dominar bien el lenguaje algebraico es muy importante que vosotros sepáis pasar a dicho lenguaje una serie de frases que aparecen mucho en matemáticas. La primera que vamos a ver va a ser esta de aquí, número par. ¿Cómo se expresa en matemáticas un número par? Pues siempre lo vamos a expresar como 2 por x. Y me preguntaréis, ¿y por qué es 2 por x? Porque si nosotros cogemos un número cualquiera x y lo multiplicamos por 2, el resultado siempre va a ser par. Así que cualquier número par lo podemos expresar como 2 por x, ¿vale? Si ya sabemos expresar los números pares, a continuación deberíamos expresar un número impar cualquiera en matemáticas. Si yo cojo un número impar cualquiera, por ejemplo el 7, y le sumo 1, ¿qué pasa? Que automáticamente se convierte en 8, y el 8 es un número par. Pues en álgebra pasa exactamente lo mismo. Si yo cojo un número par genérico en álgebra que ya hemos visto antes, que era el 2x, si ese 2x yo cojo y le sumo 1, que es lo que he hecho aquí al lado, sumarle 1, 2x más 1, eso inmediatamente va a ser un número impar. ¿Que lo podríamos haber hecho también restándole 1? Pues también, ¿vale? Pero como en matemáticas es más sencillo utilizar el signo más que el signo menos, lo vamos a dejar así, ¿vale? Así que un número cualquiera impar en matemáticas lo expresaremos de la manera 2x más 1. Bueno, imaginaros que yo tengo un número cualquiera. Yo tengo aquí un número x. El número siguiente a x, es decir, el que le sigue, por ejemplo, si tengo 7, el que le sigue sería 8. ¿Cómo se consigue el siguiente? Pues sumándole al anterior 1. Así que el número siguiente a 1 dado va a venir dado por esta expresión de aquí, x más 1. El número anterior a 1 cualquiera, pues viene de restarle a ese número 1. Si yo tengo aquí 8, para conseguir el número que viene antes le resto a 8 1. De manera que tendría 7, que es el número que viene antes que 8. Pues eso en álgebra viene reflejado así, ¿de acuerdo? Otra cosa importante también en álgebra es la suma de 3 números consecutivos. La suma de 3 números consecutivos la tenemos por aquí. Y si yo tengo 3 números consecutivos serían, por ejemplo, el 7, el 8 y el 9, ¿vale? Si yo los sumo, pues tendría esa expresión que sale ahí. Entonces, como yo no sé cuál de esos números es el primero, lo voy a llamar x. ¿Cuál es el número que le sigue a x? Pues x más 1. ¿Y cuál es el número que le sigue a x más 1? Pues x más 1, que es x más 2. Así que la suma de 3 números consecutivos en álgebra la pondríamos de la manera que tenemos aquí, x más 1 más x más 2, ¿vale? Seguimos un poquito viendo más expresiones útiles en álgebra, ¿vale? La siguiente expresión sería un número menos el anterior, ¿vale? Si yo tengo un número cualquiera, lo voy a llamar x, el anterior a x es coger a x y restarle 1, que sería esto de aquí. Entonces, como me están diciendo que yo coja un número y le reste el anterior, digamos que yo tendría que coger el anterior, que es todo esto de aquí, ponerlo entre paréntesis y ponerle un menos delante, ¿vale? De esa manera yo tendría un número menos el anterior. Y el anterior, como está compuesto de dos cosas, está compuesto tanto de la x como del menos 1, habría que ponerlo todo entre paréntesis, ¿vale? Seguimos por aquí abajo. El doble del número siguiente, menos su mitad. Bueno, imaginaros que yo tengo un número cualquiera, x. El número siguiente a x, pues sería x más 1. Si yo a este número, que es un bloque, le hago su doble, tendría que multiplicarlo por 2. Y si le resto la mitad de ese número, pues sería menos x partido por 2, ¿vale? Seguimos aquí un poquito más, cambiamos un poco de color y tenemos aquí el cuadrado del siguiente a un número, ¿vale? El cuadrado del siguiente a un número, digamos que yo tendría en primer lugar que coger un número cualquiera, el número siguiente a ese número cualquiera viene de sumarle 1,
y si hago el cuadrado de ese número en total, tendría que ponerlo todo entre paréntesis y elevarlo al cuadrado. De esa manera obtendríamos lo que andamos buscando. Y por último, hay dos cositas por aquí que os quiero comentar, que son, primera de ellas, la suma de tres números pares consecutivos. Tres números pares consecutivos, cualesquiera, pues digamos que, por ejemplo, serían el 2, el 4 y el 6. Esos tres números son números pares los tres. Voy a ponerlo por aquí de nuevo para que se vea un poquito mejor. Esos dos números, tanto el 2 como el 4 como el 6, son números pares los tres, ¿vale? Y los estoy sumando. Digamos que si eso yo lo hago en álgebra, tendría que hacerlo con X. Entonces, fijaros que para pasar del primero al segundo, lo que he hecho ha sido sumar 2. Y para pasar del segundo al tercero también he sumado 2. Entonces, la suma de tres números pares consecutivos sería el primer número par, genérico, que en álgebra es 2x, más a ese número, al 2x, de nuevo le sumo 2 por aquí, y de nuevo, al que me ha salido, vuelvo a sumarle 2. Entonces tendría 2x más 2 más 2. Como 2 más 2 son 4, pues al final me saldría eso. De manera que en álgebra la suma de tres números pares consecutivos pues estaría constituida por 2x, que sería el primer número par genérico, más 2x más 2, que sería el siguiente, el que le sigue, más 2x más 4. ¿De acuerdo? Y exactamente lo mismo podríamos hacer en el caso de que los números sean impares. En el caso de que los números sean impares, digamos que el primer número impar genérico en álgebra es 2x más 1. Si a eso le voy sumando 2 por un lado y aquí le voy sumando 2 por el otro, pues tendríamos 2x más 3, que sale de sumarle a este 1 el 2 que tenemos aquí. Y por último tendríamos 2x más 5, que ese 5 sale de sumarle al 3 el 2 de aquí, ¿vale? Y nos sale 5. Bueno, pues dicho eso, me hacéis los ejercicios que tenemos aquí. Este primero, que es pasar al lenguaje algebraico 4 frases muy sencillas. Y el último, que es más interesante, es una tablita, ¿vale? Es una tablita en la cual yo os doy por aquí la edad que tiene ahora Pedro, que no la conocemos, la pongo como X, y vosotros me tenéis que sacar las edades de Ana, de Aisha y de Ambrosio, ¿vale? Tanto ahora como dentro de 5 años y como hace 2 años. Para resolver el problema, pues aquí tenéis la relación que tienen las edades de los demás con la de Pedro, ¿vale? Bueno chicos, un saludo y hasta ahora.